¿Qué tal? Muy buenas noches. Nos visita hoy una persona que desempeña un cargo de esos que puede llegar a provocar cierto rechazo o incluso temor entre aquellos que no están al día con lo que marca la legislación o pretenden burlarla. Nació en Cuenca hace 35 años dentro de una familia de agricultores. Con 18 se marchó a Madrid a estudiar la carrera de Ciencias Políticas. Allí coincidió con compañeros de clase como Pablo Iglesias o Íñigo Errejón. Fue alumno de Juan Carlos Monedero y de otros profesores, entre ellos Jorge Bestringe, Mercedes Cabrera Calvo Sotelo, que fue ministro de Cultura en el primer gobierno de Zapatero, o también Antonio Elorza. Seguro que Saturnino Martínez Verdú tiene muchas cosas que contarnos. Hoy charlamos en Entrevistas a Plena Luz con el responsable de la Inspección de Trabajo de Melilla. Señor Martínez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, José Manuel, y muchas gracias por tu invitación. A usted por venir a los estudios de Cablemel Televisión. Jefe de la Inspección de Trabajo de Melilla, ¿cuál es exactamente su misión? Bueno, la misión del jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de cualquier provincia en España es, bueno, pues un poco organizar lo que es el sistema de inspección de trabajo y seguridad social dentro del ámbito territorial al que estamos asignados, en este caso la Ciudad Autónoma de Melilla, así como, bueno, pues establecer los recursos necesarios para llevar a cabo el trabajo de los inspectores y de los subinspectores. Aparte de eso, bueno, el jefe de inspección tiene competencias en las propuestas de sanción, en la propuesta de resolución de los expedientes sancionadores, y en algunos ámbitos, al no contar con comunidad autónoma que tenga atribuidas las competencias laborales, también corresponde al jefe de la inspección la resolución de aquellos expedientes en materia laboral y de prevención de riesgos laborales. Bueno, usted comenzó a preparar las oposiciones al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo gracias al consejo de un profesor suyo, concretamente del catedrático de Derecho del Trabajo, Fernando Valdés del Red. ¿Cómo le fue los inicios en este campo de comenzar a hincar los codos y hacerle caso a su profesor? Bueno, pues efectivamente, como bien dices tú, José Manuel, y me vas a permitir que te tutee, espero lo mismo por tu parte. Efectivamente, bueno, estudiar Ciencias Políticas y de la Administración es una carrera extremadamente interesante, pero bueno, pues muy orientada, desde luego muy orientada a lo que puede ser opositar a la función pública, ¿no? Por el tema de, bueno, no es una carrera en la que aprendas un oficio, ¿no? El oficio es el de politólogo, pues, a diferencia de otros países europeos como en Francia o en Alemania, en el cual efectivamente los institutos de ciencia política, Sciences Po en Francia, por ejemplo, sí que están muy orientados a la función política. Es cierto que la carrera de Ciencias Políticas puede estar muy orientada en materia de España, hacia la administración pública, hacia el servicio público, hacia la función pública. Entonces, bueno, pues una vez iniciada la carrera en la universidad, tuve la gran suerte de tener como profesor, como bien has dicho, a Fernando Valdés del Rey, actual vocal del Tribunal Constitucional y catedrático de Derecho del Trabajo, en el cual, bueno, pues en una reunión mantenida con él, creo que fue en una revisión de un examen o algo así, me propuso la idea, nunca se me va a olvidar, tal y como estamos aquí sentados, que me dijo, dice don Saturnino, ¿usted ha pensado en opositar? Pues en ello estoy, don Fernando, a ver, dice, ¿ha pensado usted en alguna oposición en concreto? Bueno, tengo que ver, quizá administrador civil del Estado, cuerpo diplomático, que me llamaba mucho en aquellos entonces, y dice, ¿ha pensado usted en inspector de trabajo? Y entonces, bueno, pues, digo, bueno, puede ser una de las posibles. La verdad no había pensado, así entre nosotros ya, José Manuel.
Pero el caso es que me dijo, bueno, puede ser una de las posibles. Y... ¿Es porque destacaba usted en clase? ¿Era imagino, un chico de matrícula de honor, quizá? Algunas. En concreto en esa creo que no, pero algunas. Entonces él me dijo, bueno, que yo veo que a usted se da bien el derecho laboral, que puede ser interesante y que además que es una oposición muy bonita. Él era inspector de trabajo, fue la primera oposición a la que aprobó. Y entonces efectivamente me dijo, inténtelo usted porque puede ser muy interesante y no se arrepentirá, y bueno, pues por eso fue más o menos. Son parecidas a las de notario en cuanto a dureza, me vengo a referir. Dicen que las de notario son las más duras que hay. Sí, bueno, si medimos, claro, la dureza de una oposición, si nos establecemos en qué nos fijamos, ¿no? En el número de exámenes, pues, la inspección de trabajo son 5 exámenes, todos eliminatorios, hasta que apruebas el quinto, pues es un arduo camino. Notarías, pues creo que son 2 y el dictamen. ¿Qué es más esto? Claro, si nos fijamos en los temas, pues en los temas, claro, en los temas es mucho más notarías que inspección de trabajo. Entonces, bueno, yo creo así entre nosotros, José Manuel, que no es tan dura como notarías. ¿Desde cuándo en Melilla? ¿Cómo llegó a esta ciudad? ¿Tiene algún vínculo con ella? Pues salvo que un tío carnal mío hace 60 años estuvo aquí haciendo el servicio militar, ningún otro más. O sea, que no conocía la ciudad. No conocía la ciudad. Me vine aquí, hubo un momento en el que hacía falta efectivos aquí en la Inspección de Trabajo de Melilla. En concreto hacía falta personal inspector, porque bueno, circunstancias de la plantilla, de los movimientos y jubilaciones de la plantilla, y hasta la incorporación de nuevos efectivos, pues había que cubrir el servicio de Melilla. Y bueno, pues circunstancialmente tuve la oportunidad de venirme aquí en comisión de servicios, cosa que me pareció, cuando me lo propusieron, me pareció muy agradable y me pareció una aventura, si se puede llamar así. Yo estaba destinado en Valencia. Una aventura. ¿Usted qué pensó cuando le dijeron que podría darse la posibilidad de pisar esta tierra? Bueno, pues la verdad es que me gustó muchísimo y de verdad tuve muy buen acogimiento de la medida, porque a mí, que me encanta viajar, todo lo que sea conocer ciudades nuevas, lugares nuevos, me parece una experiencia muy interesante, desde luego. ¿Qué imagen tenía de ella? ¿Qué imagen tenía de Melilla? Pues tenía una imagen... ¿cómo le diría yo? Ahora mismo, José Manuel, pues algo así como exótica. La palabra sería exótica. Yo creo que es lo primero que se le viene a la cabeza. Sí, efectivamente. Aquellos que vienen de la península o que están en la península y tienen que venir a la ciudad. Sí, efectivamente. Exótica, yo creo que más que nada por desconocimiento. El exotismo yo creo que venía por desconocimiento. Bueno, tampoco estaba mal encaminado, ¿no? Aquí hay estampas exóticas. Sí, aquí hay estampas exóticas. Vaya usted a la frontera, ¿no? Después hablaremos de la frontera. Y entonces, bueno, pues efectivamente, pues me sorprendió muy gratamente cuando llegué. Estuve 3 meses y efectivamente, o sea, ese exotismo que tenía la ciudad, pues se tornó en una sensación muy agradable y muy reconfortante estar en Melilla. Estuve aquí 3 meses cumpliendo la comisión de servicios, hasta que se incorporaron los nuevos inspectores que venían destinados como primer destino recién aprobada la oposición, y volví a Valencia, que era donde tenía mi plaza en propiedad. 6 meses después surgió la oportunidad de ocupar la jefatura de Melilla de forma permanente y bueno, pues el director general de la Inspección de Trabajo se acordó de mí en aquel momento, me lo propuso. Bueno, tenía este recuerdo de Melilla tan grato y tan bueno, pues casi que no lo pensé, José Manuel. Lo decíamos al principio de este espacio, entrevistas a plena luz. Ustedes, como inspectores que son, como suele ocurrir con los inspectores de Hacienda también, causan cierto respeto y hasta temor, ¿no? Cuando se le ve aparecer por un centro de trabajo, ¿usted solo nota ese distanciamiento? Sí, claro, José Manuel, o sea, eso es evidente. Eso es evidente por
por varias razones. Lo primero y principal, porque cuando uno va a un centro de trabajo está invadiendo el espacio del otro. Eso no hay que quitárselo nunca de la cabeza y no hay que olvidarlo cuando vas a un centro de trabajo. Entonces estás invadiendo el espacio de otro, además lo estás invadiendo para efectuar unas labores de vigilancia, de control, que como poco crean un poco de, ¿verdad?, de respeto, de confusión, de... Bueno, aunque no tengan nada que esconder. Aunque no tienen nada de eso, ese a ver qué viene, ¿no? A ver a qué viene, ¿sabes? Entonces, claro, eso es notorio, eso es palmario, entonces, claro. Por cierto, ¿tienen ustedes pensado alguna campaña próxima? Las campañas a las que siempre informo de ello anualmente a la Confederación de Empresarios de Melilla, así como a los sindicatos más representativos, bueno, pues son un poco las campañas comunes que hay en el resto de España. No es que en Melilla haya una campaña en particular sobre un tema. Estamos hablando de campañas en materia que son anuales, campañas en materia de prevención de riesgos laborales en determinados sectores, en construcción, en sociosanitarios, en el comercio, campaña de contratos, la contratación temporal, el fraude de la contratación, los contratos a tiempo parcial, horarios, jornadas. Son todo campañas, economía irregular, la economía en los distintos sectores que se pueden hacer. Es evidente que en cada una de las inspecciones provinciales se da prioridad en cuanto al número de actuaciones, solo en cuanto al número de actuaciones, a aquellas campañas en las cuales el sector sea predominante o las necesidades sean más acuciantes que en otras provincias de España. Ha hablado usted de fraude, ¿hay mucho fraude en Melilla? No más que en el resto de España, José Manuel, no te voy a engañar, no más que en el resto de España. La economía irregular es una lacra que tenemos en España, en los países mediterráneos en algunos casos, que quizá no se encuentra tanto como en los países del norte de Europa. Y bueno, pues es una lacra que hay que combatir entre todos. Nosotros, yo José Manuel siempre lo digo, nosotros la Inspección de Trabajo no somos los garantes de que se garantice, de que se garantice la regularidad en el empleo y el cumplimiento de la ley. Tenemos por función vigilar ese cumplimiento, pero es una función de todos y es una tarea de todos. En todo caso, ¿son suficientes? ¿Ustedes son suficientes? Bueno, aquí en Melilla, teniendo en cuenta las ratios que hay de inspectores, date cuenta, José Manuel, que en Melilla, que en España en total somos casi 1000 inspectores de trabajo y otros 1000 subinspectores, más o menos. Entonces, bueno, que en una población de 85.000 habitantes, de esos 1000 haya 5, yo creo que es un ratio óptimo. ¿Hasta qué punto podríamos decir que existe esa necesidad de ampliar plantilla y de ampliar efectivos? La necesidad siempre está ahí, siempre podemos estar vigilando día y noche todas y cada una de las empresas, desde ahí hasta el infinito. O sea, figúrese usted, ya José Manuel, si se haría falta personal inspector para eso. Pero dicho esto, he de decir que el servicio en Melilla, con los que estamos ahora mismo, está cubierto. El servicio en Melilla está cubierto. Claro, no es una cuestión de represión, sino de concienciación, me decía. En parte sí, en parte sí. Quizá de educación, ¿hace falta educar más en ese sentido al empresario? Y sobre todo, pero bueno, no solo al empresario, a todos los sectores de la población. Claro, uno no puede decidir en qué tesitura un trabajador, se puede encontrar un trabajador que acepta un trabajo en el cual, bueno, pues sus condiciones van a ser irregulares, no va a estar dado de alta la seguridad social y no se va a cumplir el resto de derechos y de obligaciones que la ley establece para las relaciones laborales dentro del seno del contrato de trabajo. Uno no puede decidir, yo creo que no puede ponerse la piel de ese trabajador si aceptar ese trabajo o no en esas condiciones. Pero sí que es cierto que es cierto hacer
es necesario hacer un ejercicio de responsabilidad, en el sentido de, bueno, hasta qué punto yo me dejo contratar así y hasta qué punto yo cojo y cuando me ofrecen esas características cojo y me voy directamente a la inspección de trabajo a poner una denuncia sobre el particular. Entonces yo creo que es una labor de todos, de concienciación sobre todo, y de interés de cumplir la ley. O sea, cuando vemos estos anuncios que salen por la tele, tema de la agencia tributaria, a la hora de la importancia de pagar impuestos para que tengamos los servicios, de eso estamos hablando. O sea, la importancia de que todos colaboremos a la hora de decir, no, mira, el fraude, esto no, trabajar de cualquier forma, no. O sea, es algo así. Y por supuesto, los empresarios, naturalmente, que son los que ofrecen ese trabajo que en muchos casos puede ser irregular. Claro, la necesidad supongo que obliga, y a mayor número de desempleados, a mayor paro en un país, pues menos denuncia. Lo digo por la oferta, la ley de la oferta y la demanda en el mercado laboral, claro. Que por eso te decía ya, José Manuel, al principio, que es difícil ponerse en la situación de un trabajador que la necesidad acuciante pues le lleva a aceptar cualquier tipo de trabajo a cualquier precio y bajo cualquier condición. Venía a decir antes que la picaresca está al orden del día en los países sureños sobre todo. Hablemos de anécdotas. ¿Con qué trucos se ha encontrado usted en los centros de trabajo para eludir la legalidad? Bueno, son trucos que lo hacen, bueno, que se quedan más que trucos, son anécdotas, porque quiero decir, llega un momento en que, bueno, pues la ilegalidad no se puede esconder, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente simular trabajadores que simulan efectivamente que son clientes y que, bueno, pues que pasan detrás de la barra de un bar, por ejemplo, pues bueno, pues como si fuese un autoservicio, ¿no? Sí. O ya circunstancias más serias, por ejemplo, que es cuando el propio empresario es el que esconde a los trabajadores, a veces en algunos sitios inhóspitos o incluso peligrosos dentro del centro de trabajo. Circunstancias que desde luego no tienen mucho camino, ninguna de esas, porque efectivamente la percepción, nosotros no somos nuevos en esto, o sea, los que cuando visitamos las empresas no somos nuevos, José Manuel, o sea, nos damos cuenta casi de todo. Entonces, bueno, intentar esconder a un trabajador que puede poner en peligro su salud o su vida en algún sitio peligroso, o hacerse pasar por cliente, podría ser casi anecdótico, pero desde luego no tendría efectos a la hora si quieren escondernos o mentirnos o engañarnos, que no nos demos cuenta. Ya lo decía usted en el curso de Inmigración y Extranjería hace unas semanas aquí en Melilla, que la dificultad que encuentra el Cuerpo de Inspectores de Trabajo es sobre todo en las viviendas, por la inviolabilidad del domicilio. Sí, así es. Bueno, lo digo por el tema de las empleadas de hogar, claro. Sí, el tema de las empleadas de hogar. Bueno, efectivamente, aquí en Melilla y como el resto de España, pues efectivamente el problema de las empleadas del hogar principalmente se centra en la comprobación que efectivamente están realizando un trabajo, ¿no? El derecho fundamental dentro de la Constitución española a la inviolabilidad del domicilio, pues bueno, pues efectivamente pone límite, pone coto al derecho reconocido por la ley, a la facultad, más bien la facultad contenida en la ley del Cuerpo de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, el Cuerpo de Subinspectores, de entrar a un domicilio para efectuar la comprobación de los que estén dando de alta. Que eso no significa, José Manuel, que no se haga. Que no se haga, ¿no? Que no se compruebe, quiero decir, no que no se entre, que no se compruebe. Hay métodos. Sí, claro. Como efectivamente se comprueba y como efectivamente, bueno, pues se toman medidas, se adoptan medidas, se sanciona, etcétera, etcétera. Sí. Cuesta un poco más, pero bueno. Supongo que en este campo habrá muchas denuncias, sobre todo por el volumen de empleadas de hogar irregulares que hay en la ciudad. Bueno, como casi en todos los ámbitos, tampoco se destaca este en particular. Date cuenta, José Manuel, que
que el porcentaje, hablando en términos objetivos de trabajadores, de empleados del hogar, por muchos que haya, siempre será menor, por ejemplo, que el del comercio o el de incluso de la construcción. Entonces, no, eso es así. En todo caso, ¿cuál es la irregularidad más frecuente en el campo laboral, tanto en Melilla como a nivel nacional? En la actualidad, claro, todo esto son los ciclos económicos, es lo que marca un poco las irregularidades y también lo que efectivamente marca un poco el trabajo dirigido de la inspección, ¿no? Y que es efectivamente, bueno, yo recuerdo en los años de bonanza económica, bueno, pues las infracciones, las irregularidades se centraban sobre todo en materia de prevención de riesgos laborales, ¿no? Había que trabajar mucho, había que, con poco tiempo, porque se exigía una determinada actividad, y entonces, bueno, pues hacía que no se observasen como debiese las medidas de prevención de riesgos laborales. Es el último eslabón, quizá, ¿no?, de la empresa, en el que menos se cuida, ¿no? Primero se atiende más a legalizar la relación laboral. Sí, y sin embargo es uno de los fundamentales. Fundamentales. Es el fundamental. ¿Muchos accidentes de trabajo en Melilla? Afortunadamente no. Leves. Leves. Afortunadamente leves. Desgraciadamente alguno ha habido, pero más grave, pero afortunadamente no, leves. Recuerdo, no sé si ha habido una muerte o dos este año en una fábrica o en una zona cercana a una antigua fábrica de ladrillo, hubo un muerto, un accidente laboral. Supongo que este tipo de accidentes, los más graves, están relacionados o están vinculados a falta de un contrato, ¿no? Son personas que no tienen regulada la situación. Sin duda, José Manuel, el hecho de que una persona se encuentre sin dar de alta en la seguridad social, sin un contrato de trabajo, sin un horario, sin una jornada que cumplir, claro, te pones a pensar y dices, si no tiene esto, ¿cómo va a estar preocupado? Claro, de ponerse un casco, claro. Eso es evidente, eso es evidente, pero no necesariamente está vinculado a eso. Aunque eso sea evidente, no necesariamente el accidente de trabajo está vinculado al incumplimiento del resto de obligaciones laborales. Supongo que también es cierto, o no es menos cierto, que hay empresarios que luchan contra esas prácticas del empleado que no se coloca, el obrero que no se coloca el cinturón de seguridad, que no se coloca el casco. También hay que luchar con esa falta, ¿no?, de educación del propio trabajador. Afortunadamente los hay y muchos, además aquí en Melilla los hay y muchos empresarios muy preocupados efectivamente por la seguridad y salud de sus trabajadores, del cumplimiento de las medidas de prevención, ya no tanto por el hecho del miedo a la inspección de trabajo, a eso, sino efectivamente por la preocupación que les genera la seguridad y salud de sus trabajadores. Ahí los empresarios tienen en algunos casos un trabajo complicado, porque por un lado, bueno, pues están contentos con ese trabajador que hace su trabajo correctamente en términos de actividad empresarial, lo hace correctamente. Sin embargo, bien por un exceso de la experiencia, de conocimientos, pues hace que las medidas de prevención, ¿verdad?, se queden a un lado, o un poco se pase por encima de ellas, por parte del trabajador. En algunos casos, le estoy diciendo que esto es, bueno, una circunstancia, o sea, que se puede dar. En ese caso, el empresario tiene una labor importante, porque claro, es concienciar a ese trabajador que efectivamente trabaja muy bien y a lo mejor es un trabajador que lleva muchos años en la empresa, concienciarle de que, oye, mira, que lo que has hecho así toda la vida es que lo has hecho muy bien, pues ahora lo tienes que seguir haciendo igual de bien, pero por esta vía, es decir, utilizando este equipo de protección, o haciéndolo de esta manera, o teniendo en cuenta que cada vez que vayas aquí te tienes que hacer esto o lo otro. Entonces, como yo siempre les aconsejo a todos los empresarios, siempre les aconsejo ya lo mismo, y es decir, con el ejemplo, que el trabajador vea que la cultura preventiva realmente está integrada en la empresa. O sea, que al empresario le preocupa su seguridad y salud,
que no vea las medidas preventivas como algo que le hacen firmar una vez al año y un curso que va una vez al año y un papel que tiene que firmar una vez al año, por si acaso viene la inspección y todos esos papeles se archivan en un archivador y va a una pared hasta que no, va a una estantería hasta que no llega el inspector de trabajo y se lo exige. No, que no lo vean así. O sea, los trabajadores tienen que percibir que la prevención laboral no es eso. Es que además no es ni parte de eso, siquiera es que no tiene nada que ver con eso. Es decir, no es eso. O sea, la prevención laboral es parte del empresario y además constituye una preocupación real para el empresario por la seguridad y la salud precisamente de los trabajadores. Yo creo que con esa visión, con ese transmitir por parte de los empresarios esa labor, esa idea a sus trabajadores, se avanzaría mucho en el tema de la prevención. Hablemos de la frontera, lo decíamos al principio, estamos en una ciudad fronteriza, hay muchos trabajadores extranjeros en esta tierra. ¿Considera que la oficina de extranjería podría funcionar algo mejor? Lo digo porque los permisos de trabajo que se otorgan, o cuando ya se otorga la tarjeta de extranjero para poder desarrollar legalmente un trabajo en nuestra ciudad, ya hay que abrir el periodo para regular la situación para la próxima tarjeta. Bueno, ya José Manuel, te diré una cosa. El hecho de tener una frontera con un país vecino que no está dentro de la Unión Europea, etcétera, tiene cosas buenas y tiene otras cosas que no son tan buenas. Creo que aporta muchos beneficios, un beneficio cultural, un beneficio económico para la ciudad, de comercio, de bueno, pues, un poco de dinamización de esta economía que en muchas ciudades, yo soy de Cuenca y te le gustaría tener a Cuenca, ¿verdad? El dinamismo económico que puede tener ya Melilla, ¿no? Entonces creo que tiene cosas muy buenas. Tiene algunos otros inconvenientes y es ese el que accedan cierto número de personas todos los días, los cuales, bueno, pues no todos vienen a trabajar legalmente, o no todos vienen a ver a sus familiares, o no todos vienen a hacer sus compras o a hacer su gasto de Melilla. Otros vienen a trabajar de aquella manera. Entonces, bueno, estas circunstancias hacen pues que efectivamente el trabajo sea grande para todos y en algún momento nos pueda venir grande para todos. No sé exactamente, no puedo opinar del funcionamiento de la oficina de extranjeros de aquí en Melilla porque efectivamente no la conozco, pero no conozco su funcionamiento interno, pero efectivamente la gran carga de trabajo que hay aquí en Melilla por la existencia de esta frontera, bueno, pues puede suponer, si los hay, algún inconveniente y que puede desde luego ralentizar el trabajo de los funcionarios encargados de dar los permisos de trabajo. Entramos ya en un terreno un poco más personal. Quisiera también conocer su opinión sobre otros asuntos. ¿Por qué eligió la carrera de Ciencias Políticas? Yo elegí la carrera de Ciencias Políticas porque en realidad, porque yo quería haber opositado al cuerpo diplomático. Me encantaba. Una cosa que me fascinaba y me sigue fascinando. Por aquello de que le gustaba viajar, ¿no? ¿Le gusta viajar? Viajar, el trato con la gente, yo soy un animal de calle, o sea, me gusta la calle, me gusta relacionarme con la gente. Entonces, bueno, pues es cierto que eso fue una de mis grandes decisiones, de los grandes motivos para tomar la decisión de de estudiar Ciencias Políticas y de la Administración, puesto que la carrera de Ciencias Políticas está muy orientada luego a opositar a la escuela diplomática. Efectivamente, bueno, pues en la carrera será Derecho Diplomático y Consular, serán Relaciones Internacionales, Derecho Público Internacional, Derecho Internacional Privado y Público, etcétera, muy dirigido a lo que es la oposición a la carrera diplomática. La cuestión principal es que, igual que se me da viajar de bien,
igual de mal se me dan los idiomas. Es una relación inversamente proporcional. ¿No? Lo que me gusta viajar, así de mal se me dan los idiomas. Entonces, bueno, pues casi desde el inicio de la carrera me di cuenta que iba a estar complicado opositar al cuerpo diplomático, bueno, pues por la exigencia de idiomas que se le exigirá mucho más que un B2, supongo, ¿no? Entiendo. Bueno, efectivamente es conocer lenguas como si fueran lenguas maternas, casi. El inglés y el francés obligatorio, etcétera. Y entonces, bueno, pues ya casi desde el principio ya desistí un poco de opositar a la carrera diplomática. Pero bueno, es cierto que como me gustaba la carrera, me pareció súper interesante y estaba muy a gusto, bueno, digo, opositaré a otra cosa, pero bueno, opositaré. Pero el origen de estudiar ciencias políticas en realidad se fue dirigido a opositar luego a la carrera diplomática. Antes en la presentación decíamos que tuvo usted como compañeros de pupitre a Íñigo Errejón y a Pablo Iglesias. Bueno, tan cerca no nos sentábamos, pero vamos... casi en el mismo... Bueno, en el mismo aula sí. Sí, en el mismo aula, sí. En algunas asignaturas sí. Y de profesor, pues, a Monedero. Sí. ¿Pensó en algún momento que estos señores iban a llegar a crear un partido político de la importancia que está teniendo ya Podemos en el panorama político español? ¿Lo pensó alguien en este país, José Manuel? ¿Lo pensó alguien en este país? Yo desde luego no. No sé si alguien lo pensaría. Es un fenómeno reciente, claro. Ha sido una carrera meteórica, ¿verdad? Sí, totalmente. O sea, no, vamos, no deja de ser, bueno, un movimiento, es cierto. Bueno, allí la carrera en la Facultad de Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid es una facultad, bueno, particular, una facultad ya particular. No nos olvidemos, una facultad de políticas. No estamos hablando de una facultad de medicina, una facultad de humanidades como la de políticas, en la cual se tratan y se vive todos los temas políticos muy de cerca. Yo recuerdo, tuve una época muy interesante allí porque me tocó allí, bueno, estuve allí cuando la guerra de Irak del 2002, estaba yo en la carrera, cuando los terribles atentados del 11M y el cambio de gobierno, también me pidió a mí ya en la carrera allí. ¿Cuándo se graduó? Yo aprobé en junio del 2004, estuve del 99 al 2004, los 5 años que era ya la licenciatura. Y entonces pues me pilló toda esa época, una época interesante, con sus puntos dramáticos en alguna ocasión, ¿no? Bueno, pues todo eso se vivía muy intensamente dentro de las aulas, Yo recuerdo a Antonio Lorza, que lo ha nombrado antes en la presentación, José Manuel. Yo recuerdo a Antonio Lorza que, claro, cuando la guerra de Irak, las protestas estudiantiles de no a la guerra, contra la guerra, que era un poco lo que primaba en la Facultad de Políticas, bueno, pues hacían que durante semanas no diésemos clase en huelga. Era una forma de formarse también, ¿no? Sí. En política, sobre todo, no voy a decir en medicina, pero medicina, en política, efectivamente, medicina, menos mal que no estábamos en medicina, porque menos mal que estábamos en políticas, que si no... Se aprendería mucho en esas asambleas. Había sido más complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues yo recuerdo que estuvieron semanas sin dar clase porque se boicoteaba a los profesores. En plan, bueno, había algunos que sí que apoyaban el tema de no ir a clase contra la guerra de Irak, para posicionarte en contra de la guerra de Irak, pero pero otros pues decían, no me importa, una guerra que está a 5.000 kilómetros, ustedes eso, pero mi clase no se interrumpe y yo digo la clase, no sé. Bueno, pues recuerdo a Antonio Lorza que lo que decía un día que el señor, el primer día de clase, dijo, bueno, venga, me parece bien que ustedes que vayan en contra de la guerra de Irak y que hoy no se dé clase, porque efectivamente él, bueno, pues expresaba su opinión sobre el tema, ¿no? A la siguiente semana, bueno, hoy tampoco clase, bueno, pues ya el señor ya está así, ya tercera vez, que, miren ustedes, me consta que en Kabul o en Bagdad, en concreto en Bagdad, que era la capital de Irak, dice, las universidades están dando clases normalmente y aquí estamos sin dar clases por la guerra de Irak. Así es que
todo el mundo a clase. O sea, el hombre ya estaba desesperado. Es que en Bagdad seguramente se están dando las clases en la universidad normalmente y aquí no. Ya estaba ya. Por eso se vivía todo. Claro, yo después cuando lo piensas, cuando lo ves todo eso, dices, claro, si es que no era más que un movimiento estudiantil, no, o sea, lo que ahora es Podemos no era más que un movimiento estudiantil que nació ahí, nació en la Facultad de Políticas y no era más que un movimiento estudiantil. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensarlo, no? Claro. Y sin opinar sobre ello, sobre Pablo Iglesias, sobre Errejón, pero ¿cómo eran estas personas? ¿Eran muy activas? ¿Se les veía en estas asambleas, en estos paros que había continuamente en la facultad de moverse más que otros? Lo bueno es que no te lo voy a explicar yo, es que lo estamos viendo todos los días por la tele, por la televisión lo estamos viendo todos. ¿No te recuerdas, José Manuel, cuando ves a dirigentes de Podemos, a diputados de Podemos en el Congreso de los Diputados, bueno, pues esa estética, ¿no te recuerda una estética estudiantil, una estética...? ¿Lo dice por el apego a los móviles? No, más que por el apego a los móviles, por ejemplo, pues el otro día creo que se levantaron de una sesión, sí, creo que en la sesión de investidura, abandonaron la sí. sesión de investidura, porque efectivamente, bueno, pues alguno de los congresistas, de los diputados, pues diría desde el escaño, desde la tribuna, diría algo que no les gustase, entonces pues, se levantaron y no sé qué. No sé. O sea, que cree que todo eso está estudiado, ¿no? Esto no, o sale más del corazón. Lo desconozco si está estudiado o sale del corazón. Lo que sí digo es que efectivamente me recuerda muchísimo a la época en la que estuvimos juntos en la universidad. Me recuerda muchísimo, o sea, es decir, pues mi forma, que no digo yo que se tengan que quejar o no se tengan que quejar o tienen derecho a quejarse o no, no me meto en nada en eso, hasta ahí podíamos llegar, que yo opinase sobre eso, si tenían razón en protestar, si tienen razón ahora en protestar o no, hasta ahí podíamos llegar. Pero lo que digo es que sí, que la forma en la cual manifiestan sus protestas recuerdan a esa forma en la cual se protestaba en la universidad, cual se levantaban todos y ponían a lo mejor contra las cuerdas al profesor, por algo. Esa estética recuerda un poco al movimiento estudiantil que fue el que yo viví, que fue el que yo viví en la universidad. Y sí, efectivamente, muy activos, personas muy activas en la universidad. De eso hace ya más de 10 años. Sí, 15 años. Pablo Iglesias, Íñigo Errejón. ¿Y a quién más tuvo usted así de relevancia como compañero en aquella promoción? Bueno, pues probablemente tendría a muchos más de los que están ahora. Lo que pasa es que todos pasábamos un poco desapercibidos, ¿no? Yo era una persona que, bueno, yo estaba estudiando en Madrid con mucho esfuerzo de mi familia, no estaba para perder el tiempo. No quiero decir que por el hecho de asistir a asambleas, de eso, se pierda el tiempo. Pero bueno, yo entonces tenía 18 años y yo lo tenía claro, la educación que me dieron mis padres, muy buena, por cierto, desde aquí se lo agradezco enormemente. Sí, quería tratar también este tema, aunque nos quedan 3 minutos tan solo, pero quería tratar sus orígenes. Me comentaba usted antes de efectuar esta entrevista a micro cerrado que proviene de una familia del campo y que no lo tuvo muy fácil, ¿no?, para ir a la universidad. Bueno, pues la verdad es que mi hermana y yo, tengo una hermana más mayor que yo, la verdad es que mi hermana y yo siento corregirte ese aspecto, es que lo tuvimos muy fácil, porque mis padres nos han dado todo para que nosotros estudiásemos, para que nosotros fuésemos a la universidad, y por ese motivo, cuando estábamos en la universidad, ellos harían los esfuerzos que tuviesen que hacer. Me venía a referir a eso, claro, al esfuerzo que tiene que hacer la familia para que los estudiantes puedan estar cómodos. Nosotros de Cuenca, nosotros veníamos de Cuenca, fuimos a estudiar a Madrid, a universidades públicas, desde luego. Y entonces, claro, cuando yo llegué allí a políticas, yo sabía cuál era mi obligación. Yo sabía, no defraudar a sus padres y responder a ese esfuerzo. Y responder a ese esfuerzo. Entonces, me podría parecer bien o mal este tema de las asambleas, de la participación estudiantil, me podría parecer bien o mal, pero no era mi cometido en Madrid. Mi cometido en Madrid era aprobar, sacar buenas notas y
y sacarme el título para luego poder opositar. Bueno, pues ya casi para terminar, íbamos a contar una anécdota también, cuando usted tenía 13 años, que ganó un premio relacionado con la convivencia en Cuenca, ganó un viaje por Andalucía, creo que en un autobús con unos 50 miembros de cada comunidad, judía, católica y musulmana, y también un viaje a Israel, ¿no? ¿Y quién le iba a usted a decir, ¿no?, que después iba a venir a una ciudad donde esa convivencia estaba más patente que Pues en otros sí, lugares? efectivamente, y además fue un concurso organizado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para ver un poco la convivencia, para que se estudiase un poco la convivencia pacífica que durante la historia se había dado en tierras de Castilla entre la cultura musulmana, la judía y la cristiana, ¿no? Entonces, bueno, pues el trabajo que hicimos desde mi colegio, lo hice yo con otra compañera, fue la convivencia ya pacífica en Cuenca, dentro de lo que fue Cuenca. Gustó el trabajo, bueno, y nos dieron el premio, que consistió en un viaje por Andalucía, como has dicho, con 50 musulmanes, 50 judíos y nosotros que éramos 50 cristianos. Fue una experiencia inolvidable. Luego fue una segunda parte que fue a Tierra Santa, Israel. Fue una experiencia inolvidable y efectivamente yo creo que los anteriores, sobre los que hicimos el trabajo, los anteriores habitantes de Castilla, que efectivamente fue una convivencia pacífica en el siglo XIV, XV, efectivamente, pues yo creo que se hubiesen sentido muy orgullosos de que 5 siglos después se pudiese ir en el mismo tren 50 musulmanes, 50 judíos, 50 ya cristianos, a pesar de todo lo que todavía existe, las diferencias que todavía existen. Bueno, pues lamento mucho tener que interrumpir la conversación aquí, pero se nos ha agotado el tiempo. Ahora, estaba interesante al principio, pero si le digo ahora me gustaba más lo que estábamos tratando, ¿no? Pues señor Martínez Verdú, jefe de la Inspección de Trabajo de Melilla, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de Cablemel Televisión y hasta una próxima ocasión. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, José Manuel, muchísimas gracias a ti y buenas noches. Y a todos ustedes, pues decirles lo mismo, que gracias por estar ahí tras la pequeña pantalla, y recuerden que si han llegado tarde a este programa nos pueden encontrar en la página, en internet, en la página www.luzdemelilla.es. Hasta la próxima semana, muy buenas noches.